Pues para ir terminando con esta pequeña presentación biográfica, nos hemos encontrado con un personaje que tiene una trayectoria bastante peculiar en lo que es la cultura española, ¿no? Esa condición de periodista científico, de editor literario. También supuso algo muy importante para él el encuentro con la India. En el año 71 logró hacer un viaje a la India, que luego repitió varios más durante esa década, tanto la India como a otros países cercanos como Ceilán, Indonesia. Y vuelvo a decir que sus visitas no eran meramente turísticas, sino que él se interesó bastante por la cultura de aquellos países y sobre todo por la mentalidad y la cultura del budismo. Es uno de los grandes expertos occidentales en esa religión, y no solo en la religión, sino en todo lo que tiene de aparato cultural. Y la verdad es que dentro del ámbito hispánico, él y Octavio Paz, que también llegaron a ser amigos, son los que mejor han escrito de la India desde dentro, es decir, no como un mero turista. Octavio Paz en el Monogramático es un libro muy importante que investiga la cultura hindú desde dentro, y Sarduy tiene también elementos en sus obras donde se nota que incorpora todo este elemento de estas culturas India y China en algo que, bueno, pues no es, como decía antes, normal en los escritores del ámbito hispánico, ¿no? Interesarse por una cultura tan ajena en principio al mundo occidental. Bueno, pues después de estos pequeño perfil le tenemos ya instalado totalmente con sus viajes en los años 70 a lo largo del mundo, sobre todo a Oriente, hemos dicho que es un elemento constitutivo. Él ya va publicando, se va convirtiendo en un escritor de culto, podemos decir, sin abandonar, como hemos mencionado, nunca el idioma español. Luego, biográficamente, en los años 80, él tuvo un reencuentro, no directo, porque nunca volvió a la isla, pero sí con su país natal, que evidentemente era su principal raíz, por supuesto, en el sentido de que él, una vez que en los años 70, digamos, son ese viaje hacia Oriente, en los años 80 empieza a ser reconocido en varios países de Hispanoamérica, y hay también un elemento biográfico importante, que es que visitó la isla de Puerto Rico, y en la isla de Puerto Rico había familiares Sarduy, parece, pero que incluso anteriores, de gente que había emigrado de Cuba, pero bastantes años antes, pero tenía primos lejanos, familia en la isla de Puerto Rico. Y claro, llegar a la isla de Puerto Rico fue de alguna manera encontrarse con, no voy a decir una hermana exacta de Cuba, pero sí una prima cercana, en el sentido del clima, del paisaje, de la lengua. Y fue un poco volver otra vez a sus raíces, ¿no? Él escribió entonces después de escribir varias novelas de título oriental, Cobra, Maitreya, llega una obra, para mí es mi favorita dentro de lo que es el terreno de la narrativa, luego les hablaré de otro libro mucho más curioso, que se llama Colibrí, en el cual supone, dicho por él mismo, una suerte de regreso simbólico al país natal. Regreso simbólico porque se supone que esta obra transcurre en una isla que es Cuba, evidentemente, aunque una Cuba, digamos, ficcionalizada, pero él sí menciona que concretamente con esa obra dice: escribo para curarme de algo, del exilio en este caso. Es decir, en lenguaje, en propósitos, en maneras, ese regreso a la isla de Puerto Rico supuso también un salto de lo que significaba la isla de Cuba. Y al mismo tiempo también le sucede algo interesante biográficamente hablando, que es que en determinados lugares de Hispanoamérica hay grupos, pese a que ustedes saben que los intelectuales no castristas cubanos me refiero, durante mucho tiempo fueron ninguneados, pero fueron ninguneados por determinados grupos de poder cultural me refiero, pero al mismo tiempo también había grupos determinados muy activos en sentido contrario, ¿no? Y se crean pequeños grupos en diversos lugares de Hispanoamérica, México, Argentina, en Puerto Rico también por los lazos familiares, que les reconocen pues, en el ámbito universitario, en el ámbito de poder ir a dar conferencias. Entonces, en esos años 80, él de alguna manera vuelve a su territorio hispanoamericano y se siente reconfortado, primero también por las relaciones pictóricas que tenía, porque, por ejemplo, él escribió prólogos pues, para pintores hispanoamericanos como el mexicano José Luis Cuevas o el colombiano Botero, también para algunos españoles que estaban en París, como Antonio Saura. Quiero decir, él ya tenía unas relaciones en el ámbito cultural, de alta cultura,
que le permitían, pues por ejemplo, ir a México o ir a Buenos Aires y poder editar. Varias de sus obras se editaron, evidentemente no en Cuba, pero se editaban en Argentina, porque en Cuba también sufrió en aquellos años, sobre todo los años 70 más duros, e incluso hasta algo de los 80, el no aparecer en los diccionarios, en fin, lo que se hacía con cualquier escritor que de una manera más activa o más pasiva, pero no estuviese en contacto con el régimen, ¿no? Lo mismo podía ser Gastón Vaquero, que Severo Sarduy, que Guillermo Cabrera Infante. Desaparecían de los diccionarios, iba a decir como por arte de magia, bueno, en este caso sería por arte de la política, ¿no? Sin embargo, eso también le satisfizo, quiero decir, estos contactos culturales que tenía, en el sentido de que él, en determinados lugares, iba siendo reconocido como una especie de, una especie no, lo que era en realidad, un gran intelectual, ¿no? Y de ahí pues sus visitas y sus contactos editoriales o universitarios pues en los países que les he dicho, en España cuando vino, que en las Islas Canarias estuvo varias veces participando en cursos, etcétera, en México, en Argentina, en fin, que se le iba en los propios Estados Unidos, y por supuesto en Francia ya era una personalidad cultural, ¿no? Existe también una correspondencia, aparte del asunto lezamiano, él también estaba en contacto con otros escritores hispanoamericanos, desde el argentino Sábato hasta Donoso, el chileno, en fin. Era una persona que nunca descuidó ese ámbito cultural hispánico al que pertenecía, ¿no? Y gracias a él dio entrada a muchos de estos autores en el ámbito francés, que en aquellos años, vuelvo a decir, pues era muy, muy importante, ¿no? Quizá todo esto sea herencia de esa cosa que él decía ya desde joven, de que la cultura era una forma más de la curiosidad, ¿no? El ir incorporando cosas distintas. Y por mencionar unas pocas glosas, para que vean ustedes un poco en este juego de zigzag de aspectos que le podían interesar, hemos hablado del barroco. Él era uno de los grandes expertos en el mundo hispánico sobre el arte barroco, sobre el que escribió bastante, incluso hizo una tesis. Él entendía el barroco, no solo el barroco histórico de los siglos XVII, XVIII, que tan importante es en Hispanoamérica, ¿no? Pero hablabas del barroco como un paso más allá. Hablaba del barroco como un espacio de la superabundancia, del desperdicio, lo ligaba con el erotismo, en el sentido de lo que tiene de intervención lúdica, de deleite, de sensualidad de las formas. Él hacía estos paralelismos. Al mismo tiempo, también era una persona que podía encontrar el juego del barroco en elementos absolutamente inesperados, como por ejemplo su interés por el travestismo. Su interés por el travestismo, también estoy hablando ahora en un sentido cultural, de jugar con elementos como son el maquillaje, el tatuaje, estoy hablando de formas diversas de cultura, ¿no? Él llega a hablar del travestismo, que era uno de los elementos que más le importaban desde el punto de vista cultural, hablando como que era la última transgresión que le queda al hombre, que era la transgresión de su propio cuerpo. Y entonces jugaba con el lenguaje diciendo: los travestis ejercen una cierta fuerza contra su cuerpo para transformarlo en algo bello. Son muy parecidos a las mariposas, porque las mariposas ejercen el camuflaje defensivo. Claro, el camuflaje defensivo también tiene una órbita evidentemente lúdica y provocativa, para despistar, para defenderse. Y luego dice: para ser otras, para ser bellas, tanto en el mundo animal como en las personas, ¿no? Y aquí lo liga a su teoría del barroco. Dice: son un despilfarro barroco que ya está en la naturaleza. El travestismo es una subversión metafísica al cambio total de la apariencia. En este sentido, estos encuentros de que él aunaba alta cultura con baja cultura, y cuando digo alta y baja no las estoy calificando, estoy diciendo alta cultura, hacer un estudio, pues, por ejemplo, sobre el barroco en arquitectura, pero baja cultura también lo que podríamos decir la reivindicación del mundo camp, o la reivindicación de ver en determinados elementos de la propia vida cotidiana, y ahora les voy a citar un ejemplo, darles una interpretación cultista, que muchas veces, claro, juega con el elemento de la paradoja, con el elemento de la transgresión. Hay un libro que se llama El Cristo de la Rue Jacob. La Rue Jacob es una calle parisina, que es un libro que no tiene género específico, no es ni una novela ni un libro de ensayo, sino que es una especie, según hablaba él, de flashes, de cóleras, de amores, de pequeños textos en los que habla desde sus viajes a Oriente hasta el café de Flora donde recibía.
El Café de Flora era un elemento también teatral porque era un bar, un café importante en París, de ámbito cultural, donde, por ejemplo, pues iba él con Roland Barthes o con otros amigos y allí tenían sus discusiones. Y él solía recibir, y esto sí lo sé por el propio Leopoldo Alas, cuando fue a París le citó en el Flora. Y él, estamos hablando, esta entrevista fue en el año 88, digamos, era ya un personaje, ¿no?, que ejercía allí, pues tenía su sitial donde recibía y ejercía verdaderamente también de, podemos decir, como una especie de actor cultural, de elemento dinamizador, muchas veces paródico, y era capaz de encontrar conexiones entre aspectos muy distintos, siempre dando a veces un golpe de humor. Por ejemplo, Severo Sarduy, entre otras cosas, era un gran experto también, aparte de en barroco, en la literatura mística española. Él conocía muy bien la literatura de San Juan de la Cruz y sobre todo de Santa Teresa de Jesús. Era un grandísimo, había leído perfectamente la obra de estos autores, era un especialista en ellos y la conocía bastante bien, ¿no? Y haciendo, estas frases son de la entrevista mencionada, para que vean ustedes cómo hacía esos quiebros intelectuales, muchas veces humorísticos. Hablando sobre la poesía, estaba, por ejemplo, hablando de la poesía de Santa Teresa. De hecho, una de las cosas que Leopoldo Alas, cuando fue allí a verle a París, uno de sus propósitos, aparte de hacerle una entrevista, estaba empezando a hacer una pequeña colección de poesía. Yo en aquellos años era amigo de él y con otros amigos pues estábamos haciendo una pequeña revista llamada Signos, de la que luego saldría una pequeña editorial incluso, pero en esos años todavía era una pequeña revista en la que se pedía colaboración pues a gente de nuestra generación, a gente que estaba empezando, a otros conocidos, pero también a algunos personajes de ámbito internacional, si se podía. Y precisamente aprovechó este contacto con Severo Sarduy para pedirle un poema que él, por supuesto, las colaboraciones eran no retribuidas, como siempre pasan en el mundo de la poesía, quiero decir, ¿no? Evidentemente eso se daba por supuesto, lo único que luego se hacía eran unas revistitas hechas a mano, con hilo, en fin, una cosa muy bonita, cada revista además llevaba unos dibujos originales de, por ejemplo, un pintor que hacía pues 50 o 100 pequeños dibujos, se metían dentro, en fin, era una cosa hecha con mimo artesanal, y la colaboración era pues que si colaboraba algún escritor pues se le daban 3 o 4 ejemplares, en fin, este tipo de cosas que se hacen en el mundillo cultural, ¿no? Y se le pidió un poema y él generosamente mandó un poema, y recuerdo que era un soneto sobre Santa Teresa de Jesús. Les decía esto, que luego está recogido en su obra completa, pero lo mandó inédito a esta revista, ¿no? Y entonces volvemos a las frases de Sarduy, hablando sobre la poesía, y que dice que si el poema está logrado pone en relación cosas distintas. Abro cita. Dice, si el poema está logrado, te pone en relación. Añade Sarduy, yo sé que en los poemas de San Juan de la Cruz y en los textos de Santa Teresa, algo se puso en relación con algo. Y ahora da el quiebro irónico. Ahora, no me pregunte si era un satélite artificial con un travesti de Tokio. Entonces, claro, da el juego, ¿no?, de que se ponga de repente en conexión un satélite artificial con un travesti de Tokio, ¿no? Es algo totalmente disparatado, pero que él precisamente hace ese juego. En realidad esto también es un juego que yo creo que viene, por ejemplo, de las vanguardias y de los surrealistas, ¿no? El mezclar dos cosas absolutamente distintas para que explote una tercera totalmente nueva, ¿no?